¿Y tú cómo estás? Pues yo recordando, diría la canción. estoy ¿Y tú cómo estás, Emilio Cárdenas? Recordando cosas muy bonitas. Y mira, tengo que explicar algo sobre lo que vamos a ver. Explica. Porque estamos en la casa de don Alfonso Reyes, que es importante decir dónde está, en Benjamín Gil y Tacámbaro, a una cuadra de una cosa muy famosa, que es la librería Rosario Castellanos. Exactamente. ¿No? Que es muy importante, el Fondo de Cultura. Que antes era el Cine Lido. El Cine Lido, donde yo iba de chiquito. Ajá. Y ya de grandecito también. Bueno, ahí está una biblioteca de don Alfonso Reyes, que es el símbolo de la cultura mexicana de la primera mitad del siglo XX. Y platico con su nieta. Y su nieta me quería mucho porque yo hice la primera película sobre don Alfonso Reyes con Octavio Paz y Carlos Fuentes. Eso. Entonces me quería mucho, me invitaba, me daba albóndigas con arroz y frijolitos en Pues su sí, casa. te quería mucho. Me Y quería tortillas mucho. Bueno, y calientes, la qué casa de ella rico. estaba pegada a la biblioteca. Es una biblioteca importantísima. Se llama La Capilla Alfonsina. Y vamos a platicar de dos gentes que conocí. Fíjate, cuando yo era chiquito, Alfonso Reyes y Diego Rivera. Yo no sé cómo tan chiquito conocí a esas gentes, pero platiqué con ellos. Yo voy a hacer cuentas, ¿eh, doctor? Haz cuenta. Voy a hacer cuentas. Haz cuenta. Bueno, yo tengo libros firmados por don Alfonso en Cuernavaca, ¿no? Entonces vamos a conversar sobre el abuelo de Alicia Reyes, que desgraciadamente se nos fue en el 19, ya en Francia, porque su hijo se fue a vivir a Francia y, se lo llevó. y ahí se murió. Pero me encantó ver ahorita que la revisaba, el cariño que yo tuve con esta mujer, que además es una gran escritora, tradujo grandes poemas del francés al español, y bueno, tuvo el privilegio de abrir los ojos y estaba ahí don Alfonso Reyes, la cumbre del espíritu y de la cultura de México. Pues vamos a tus recuerdos vivos, mi querido Emilio. Tenemos el privilegio de estar con la doctora Alicia Reyes, nieta de don Alfonso. Alicia Reyes, a quien agradecemos su hospitalidad, es la directora de la Capilla Alfonsina, es una maestra en letras, aquí da seminarios, talleres sobre la literatura mexicana y sobre todo sobre la obra infinita de su abuelo. Alicia, muchas gracias por tenernos de invitados en esta ocasión en tu casa y la casa de don Alfonso, para conversar sobre tus recuerdos, sobre el testimonio de un ser que desde que nació pudo estar en contacto con uno de los genios de América y de las letras del siglo XX. Todo adjetivo es poco cuando se habla de don Alfonso Reyes. Tenemos oportunidad de ver en la Cámara su obra completa publicada por el Fondo de Cultura Económica, que si no me equivoco andamos ya por los 29 tomos. 26. A los 26 tomos y todavía faltan algunos otros. Pero todavía falta. Todavía falta. Son 2 metros o más de 2 metros de un hombre que escribió y que tenía callo en su dedo por el lápiz con el que escribía. Un hombre que dedicó su vida desde niño al espíritu. Alicia, muchas gracias por tenernos aquí y quisiera empezar esta conversación con 2 preguntas. Una sobre tus recuerdos y la presencia de don Alfonso Reyes para su nieta, y una que es la que quisiera que me respondieras antes, sobre este año excepcional en que Europa y Monterrey, el lugar donde nació don Alfonso, está rindiendo un homenaje por primera vez, creo yo, de una exposición sobre un escritor que viaja por el mundo y ahora se encuentra. Hace unas semanas la inauguró Alicia Reyes en la Universidad de Nuevo León. Cuéntanos esta acción que México hace para difundir la imagen. Bueno, es una cosa muy emotiva para mí. Primero que nada, porque el Instituto Cervantes de España nombró a Héctor Perea comisario de todo este proyecto y la realización. Y coincidentemente Héctor Perea fue de mis primeros alumnos del taller de creación literaria aquí en la Capilla Alfonsina. Estaba muy jovencito y creo yo que la semillita que quedó sembrada en él, pues ha fructificado, ha crecido y por eso tuvimos esta maravilla de proyecto. Y la emoción, Emilio, cuando llegué yo a Madrid, iba yo con mi hijo bajando por la calle de Alcalá
y me encuentro un cartel enorme con la efigie de mi abuelo. Y sí, francamente, ahí sí me puse yo a llorar. Porque es una especie de reconocimiento al abuelo que le consagró 10 años de su vida a España. Diego y mi abuelo fueron muy amigos, Emilio. Sobre todo en París, cuando él estaba casado con Angelina Beloff, otra gran pintora. Y yo recuerdo mucho un texto de mi abuelo con respecto a Diego Rivera. Es un texto pequeñito que se llama Diego descubre la pintura. No lo recuerdo todo el texto, pero me llama la atención cuando dice Reyes que Diego exclamaba: negro con blanco, ¿cómo se pondrá? Blanco con negro, ¿cómo se pondrá? Es decir, son recuerdos muy lejanos, pero muy bonitos. Recuerdo mucho lo que me contaba mi abuelo. Decía que él me hacía dormir, yo era muy chiquita, nada más parpadeando con sus preciosos ojos, él me hacía dormir. Ese es un recuerdo de él. Y luego, pues ya vienen un poco mis recuerdos de que cada cumpleaños él tiene ahí arriba una flautita de pan. Él decía que era su flauta griega. Y me tocaba las mañanitas en esa flauta de pan. Entonces, son recuerdos primorosos. Sus platillos preferidos de la comida mexicana, entre otros, eran los huevos rancheros y los chiles rellenos, pero de queso. Los de picadillo no le gustaban. Bueno. Y luego, pues, este recinto tuvo la suerte de tener a un personaje largo tiempo que se llamó Emilia. Emilia era la nana de todos nosotros y en un tiempo se le calificó como la nana de Alfonso Reyes. El presidente Ruiz Cortines le mandaba a mi abuelo los costales de café crudo de Veracruz y Emilia tostaba aquel café en la cocina y se perfumaba todo esto. Y me acuerdo, porque lo guardé yo, el molinito de madera para que saliera ya molido el café. Es otra anécdota. Y luego, pues, tú sabes muy bien que él aplaude en aquel libro de Memorias de Cocina y Bodega también el mole mexicano. Es decir, creo que sí sabía saborear, gustar. Hay un diploma de los vinos de Francia, que era otra de sus pasiones. Entonces, yo creo que fue una especie de sibarita en muchas ocasiones, porque lo que le gustaba era vivir. Yo creo que eso es lo principal. Como dice Alicia Reyes, don Alfonso era un gozador de la vida. Su principal valor era la vida, el milagro de estar vivo, y lo transformó en miles y miles de páginas, 27 tomos muy gruesos. Este hombre, además de ser un gozador, como decía en un gran poema que le dedica su discípulo, lo dice el mismo Borges, su maestro era Reyes, lo compara con Sinbad y Ulises, un viajero incansable por el mundo del planeta, pero sobre todo por el mundo del espíritu y de los libros. Ese hombre que vivió más de 20 años como representante de México, como embajador de México en París, en España, en Brasil, en Argentina, fue además de un gozador y un viajador y un viajero, fue un fundador de instituciones. Don Alfonso funda con otros 10 grandes mexicanos, entre ellos su gran amigo Diego Rivera y José Clemente Orozco, el Colegio Nacional. Son 10 que en 1943, el 15 de mayo de 1943, se funda el Colegio Nacional, la máxima institución de cultura de este país, en donde los hombres más creativos, más inteligentes, más generosos, entran como miembros del Colegio Nacional. Un 15 de mayo, porque un 15 de mayo del 1867, Benito Juárez decretó la educación
primaria, la educación pública primaria, como laica, gratuita y obligatoria. Por eso el Día del Maestro es el día 15 de mayo. Y un mismo día para festejar ese día en que Juárez crea la educación obligatoria, laica y gratuita, se crea el Colegio Nacional, en donde desde luego la figura señera era don Alfonso Reyes y sus amigos del Ateneo, de los jóvenes de antes de la Revolución que crean la cultura moderna de México. Pero don Alfonso también creó, por instrucciones del general Lázaro Cárdenas, el Colegio de México, que se llamaba la Casa de España en un principio, y luego pilar del Fondo de Cultura Económica. Esos son tres hechos que los mexicanos debemos de saber y reconocer a don Alfonso. Bueno, en cuanto al Colegio Nacional, yo quiero decir que él mismo reconoce que se fundó siguiendo un poco el modelo del Colegio de Francia, del Collège de France, y dándole cabida ahí a lo más destacado de cada disciplina del saber humano. Cuéntanos sobre las obras, brevemente, las obras que la nieta de Alfonso Reyes, que son muchas, pero algunas de las que a ti te llenan más de orgullo y crees que son más útiles. Bueno, las obras tuyas sobre don Alfonso una Reyes. biografía que yo hice sobre mi abuelo, editada por el Fondo de Cultura Económica. Pero a lo que quiero llegar más que nada es a esta preciosa antología editada por la editorial Océano, que ganó un premio, sin que yo lo supiera, de la SEP, y lo reeditaron. La Secretaría de Educación Pública, en 20.000 volúmenes. La SEP. Ahora, ¿por qué es básico esta clase de ediciones? Con Jaime García Tarries, quien fuera director del Fondo de Cultura Económica, charlamos mucho sobre eso. Y él publicó en ediciones de bolsillo, pues nada menos que 2 libros de los más complicados, digamos, de Alfonso Reyes, que es La experiencia literaria y El deslinde. Pero, sin embargo, esas ediciones se agotaron. Ay, pues ahí está tu escritora, que yo te decía, no he tenido el gusto de leerla, pero me decías se especializa en y bueno, sobre todo en traducciones de poesía francesa, y sobre todo escribió muchísimo sobre su abuelo, ¿no? Porque tenía una experiencia directa, ¿no? Pero ya que estamos dedicando el programa brevemente a don Alfonso, es bueno recordar quién le fue Alfonso Reyes, ¿no? Sí, por favor. El humanista más importante del siglo XX en la primera mitad. Y era hijo de un gobernador que era, fíjate, Guadalajara, pero él ya nace en Monterrey, de don Bernardo Reyes, un gran general, amigo de Porfirio Díaz y amigo de Juárez, y luego no tan amigo de Porfirio Díaz porque él quería ser presidente, y murió, fíjate, tratando en el levantamiento de la Decena Trágica, se lanza a caballo en el Zócalo, y el abuelo de un amigo mío, con una ametrallada, se lo echó con su caballo lucero. Y ahí terminó el papá de Alfonso Reyes. Y el caballo. Y Alfonso Reyes mejor se fue a Francia y estuvo en España. Se fue mucho tiempo, bueno, tuvo como 20 y tantos años de embajador, y estaba en Brasil de embajador cuando el general Cárdenas lo trae a México para recibir a los españoles que venían exilados, que todos eran amigos de don Alfonso, porque los conoció muchísimo en Madrid, y crearon la Casa de España en México, que se transforma en el Colegio de México. Y entonces fue el primer director del Colegio de México, y ahí se recibió y se les dio trabajo a estos españoles fantásticos que nos tradujeron del inglés, del alemán, del ruso, de una cantidad de idiomas, de manera que los mexicanos que tenemos el privilegio de tener el Fondo de Cultura Económica, tenemos una visión del mundo mucho más amplia que un francés, que un inglés, que un italiano y que un español. Porque nos tradujeron de todos lados y podemos leer a Molière, o leer a Dante, o leer a Shakespeare, o leer a Goethe, sin importarnos de dónde son. Son valores universales. Y eso se lo debemos a Alfonso Reyes, que acogió a los grandes intelectuales españoles que nos dieron tanto para la cultura nacional. Y eso está, como dices,
en traducciones, en libros palpables. Lo puedo Palpables, leer, ahí lo está, puedo comprar, sí, lo sí, puedo grandes. digerir, ¿no? Vivían de eso, estaban todo el día traduciendo durante 10, 15 años, luego fueron todos profesores de la universidad, pero don Alfonso es traído por el general Cárdenas para que organice el exilio de los republicanos españoles. Que ese es tema de otra conversación. De otra conversación. Queridísimo doctor. Otro domingo feliz, como son estos, en que Exactamente. te veo a ti y a nuestros amigos que están aquí acompañándonos. Muchísimas gracias, Emilio Gracias. Cárdenas.